Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos una vez más a esta nueva sesión de la capacitación para servidores de la Misión Bíblica Bautista Dulos. En esta oportunidad, hoy queremos conversar acerca de la vida familiar dentro del servicio, es decir, cómo podemos ir equilibrando nuestra vida familiar, la relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, dentro de todo lo que significa el servicio al Señor. Entonces, eso es lo que queremos compartir el día de hoy, lo que queremos meditar. Muchos piensan, hermanos, como ven ahí en la imagen, muchos piensan que ir a la iglesia, estar con la familia, servir al Señor. Muchos piensan que ir a la iglesia con la familia y servir al Señor se ve de la siguiente manera, ¿no? Es decir, un cuadro ideal, ¿no? Ir a la iglesia, hacerlo sin ningún problema, temprano, todo lindo, todo fácil, ¿no? Pero la verdad, ¿no? La realidad, mejor dicho, puede ser muy diferente, ¿no? Muchas veces los hijos no quieren ir a la iglesia, o alguno de los cónyuges no quiere ir a la iglesia, o de pronto ya pasa algo y llegamos tarde, o nos peleamos, ya no queremos ir a la iglesia, o ya no se nos olvidó hacer algo y se nos acumuló todas las cosas de la semana, y al final, o llegamos tarde a la iglesia, o no cumplimos los deberes encomendados, o simplemente alguno de los miembros de la familia no quiere ir, ¿no? Y eso es una de las grandes luchas que muchas veces tenemos, sobre todo cuando tenemos familias, sobre todo cuando tenemos niños pequeños. Es a veces bastante complicado, ¿no? Uno cuando está soltero, pues uno se cambia rápido, se viste rápidamente y ya, se manda a la iglesia, ¿no? Pero cuando ya tenemos hijos, tenemos niños pequeños, la esposa, el esposo, ya eso puede convertirse, no necesariamente, y eso justamente esa es la idea de lo que vamos a hablar hoy día, pero puede convertirse en un problema. Ahora, con esto no estamos diciendo que por el hecho de estar casado y tener hijos, entonces siempre voy a llegar tarde a la iglesia o no voy a poder servir. No, justamente lo que queremos ver hoy es de que aún a pesar de que yo puedo tener familia y niños pequeños y todo, yo puedo, si uso de la sabiduría que Dios nos da, si uso de los métodos, de las herramientas y de algunas recomendaciones que vamos a dar en esta noche, puedo, aún así, a pesar de todo, a pesar de estar casado, a pesar de tener hijos pequeños, a pesar de tener múltiples ocupaciones durante la semana, podemos de alguna manera organizarnos para poder seguir no solamente asistiendo a los servicios de la iglesia, pero también sirviendo al Señor, que al final esa es la idea, ¿no? Entonces, de eso es lo que queremos hablar en esta noche. Lo primero, la vida cristiana, hermanos, la vida cristiana piadosa, ¿no? Valga la aclaración, la vida cristiana piadosa y el ministerio, que debería ser de una de las reacciones naturales a una vida cristiana piadosa, es decir, si yo estoy viviendo una vida cristiana piadosa, debiera de servir al Señor. Esto añade presión a un matrimonio con hijos, sobre todo si son pequeños, ¿no? De por sí, la vida de casado ya tiene cierta presión, ¿no? Ver la economía, ver los asuntos familiares, temas de salud, muchas cosas que pueden suscitarse dentro de un hogar. Si tenemos niños pequeños, pues aún más, ¿no? Porque los niños pequeños muchas veces son demandantes, demandan atención, demandan tiempo, suceden cosas. Y si a eso, que ya es algo ya que tiene su presión, aumentamos el hecho de ir a la iglesia, congregar, servir regularmente, entonces esto, si no se sabe manejar correctamente, puede terminar en un desgaste y ser incluso contraproducente para la vida espiritual de la familia. Entonces siempre decimos que el ministerio es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Es hermoso servir al Señor. Es algo bonito, es algo que a Dios le agrada, es algo que Dios nos manda, es algo que el creyente tiene que hacer, servir al Señor. No estamos diciendo lo contrario, el creyente tiene que servir al Señor, pero mal llevado,
mal administrado, puede terminar siendo un arma de doble filo. Y en vez de ser de bendición para mi vida y para la vida de otros por medio mío, puede al final ser tropiezo incluso, ¿no? Conozco lamentablemente historias de pastores que han tenido hijos y estos hijos de pronto no quieren saber nada del ministerio, no quieren saber nada de la iglesia, incluso ni de Cristo, básicamente porque sus padres no supieron administrar bien la vida familiar y mezclaron la vida ministerial con la familiar, hubo un desorden allí y al final estos muchachos crecieron con un resentimiento hacia la iglesia porque sentían que la iglesia les había robado a sus padres, la iglesia les había robado el tiempo que sus padres tenían que darles. Y de eso me estoy refiriendo, ¿no? Cuando no se administra correctamente esto, entonces terminamos en este tipo de problemas que definitivamente no es la idea, no queremos terminar así. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? La Biblia nos habla acerca de servir a Dios y la Biblia nos habla también acerca de servirle en familia. Uno de los versos mejor conocidos a este respecto es el de Josué, cuando en Josué capítulo 24 exhorta este hombre de Dios al pueblo de Israel y les dice lo siguiente: ahora pues, dice la palabra, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses de sus padres, quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa, dice, serviremos al Señor. Entonces, estoy seguro que todos en algún momento hemos escuchado esta frase y lo hemos usado incluso, ¿verdad? Este ánimo que Josué utiliza. Yo en mi casa serviremos al Señor. Esa es la convicción que yo tengo, ¿no? Yo y mi hogar, nosotros vamos a servir al Señor. No sé ustedes, pero nosotros sí lo vamos a hacer. Y esta decisión, esta convicción, no solamente nos demuestra, valga la redundancia, la convicción que tenía Josué en lo que estaba haciendo, sino que también el compromiso que su familia y él, obviamente, como cabeza de ese hogar, tomando la voz de mando, llamémoslo así, en representación de su hogar, lo está diciendo, ¿no? Josué como representante, como cabeza de ese hogar, le dice, yo en mi casa vamos a servir al Señor, eso no está en discusión, vamos a hacerlo. Entonces, este ideal, ¿verdad? Este ideal es a lo que toda familia cristiana debiera apuntar. Estoy seguro que no siempre se va a conseguir. Estoy seguro que muchas veces tenemos que experimentar más bien lo contrario, ¿no? Familias que de repente no están completas, es decir, partes son creyentes, partes son incrédulos, y hay diferentes matices dentro de esto, pero yo entiendo esto, entiendo que no todas las familias no son completamente cristianas, hay algunos que tal vez el cónyuge, uno de los cónyuges es creyente, el otro no, o incluso algunos de los hijos mayores no son creyentes, son incrédulos, y hay este tipo de mixtura, de situaciones que se pueden dar. Entiendo eso. Lo que estoy diciendo acá es que el ideal, ¿no? Lo que tuviéramos o lo que pudiéramos anhelar, ¿verdad? Es que nosotros y nuestro hogar sirviéramos al Señor. Ahora, desde donde nos encontramos como familia, a este ideal que, por ejemplo, nos plantea Josué, pues hay un trecho, ¿no? Hay un trecho que no se consigue por arte de magia. No se consigue por arte de magia. A veces hemos interpretado un poco mal este pasaje de Hechos capítulo 16, donde se nos dice, o Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Y es cierto, hay una posibilidad bastante grande de que si yo creo en el Señor Jesús, voy a impactar a mi hogar y las personas que conforman mi hogar van a escuchar el Evangelio obviamente de mis labios y muy probablemente se van a convertir. No es una promesa que uno puede reclamar sí o sí, no es un dogma, no es una doctrina, sin embargo, es una gran posibilidad que mi familia pueda llegar al conocimiento de Cristo por causa de mi testimonio, de que Dios haya llegado a mi vida, pero aún así eso no es gratuito. Hay un trabajo que hay que hacer, hay que orar, hay que testificar, hay que ser ejemplo. Hay todo un trabajo que lograr para llegar desde donde nos encontramos como familia hasta el ideal,
de una familia unida sirviendo al Señor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde nos encontramos como familia, ¿no? ¿Dónde nos encontramos como familia? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Somos todos creyentes? ¿Hay algunos creyentes, otros no? ¿O hay algunos que de repente necesitan un ánimo en particular? Tal vez le han dado la espalda al Señor, o tal vez se han alejado, se han apartado, están viviendo una vida de repente no como debe de ser. ¿Dónde nos encontramos? Es un buen punto de inicio para saber hacia dónde queremos llegar. El ideal es de que toda la familia se encuentre unida en el mismo propósito de servir al Señor. Rodeados obviamente de un mundo como lo fue el mundo de Josué, un mundo pues donde la gente no sirve al Señor, ¿no? Donde no sirve al Señor. Y eso, esta realidad no podemos esconderla, no podemos escapar de ella. Y como padres tenemos una gran responsabilidad de conocer el lugar en donde nos encontramos y de cuidar a nuestros hijos justamente de que no caigan en ese tipo de ejemplo, ¿no? En ese tipo de ejemplo, ¿no? Me gusta que Josué dice, Josué no dice, bueno, ustedes sirvan al Señor y si al final no quieren servirle, bueno, es su problema, pero yo voy a servir al Señor. Él no solamente habla por sí mismo, ¿no? Él dice, yo y mi casa. Yo y mi casa. Hay un deber, hay una responsabilidad, hay una tarea y una encomienda que él como hombre, como cabeza de hogar, ha tomado. Recuerda que Josué fue llamado por el Señor para reemplazar a Moisés, ¿verdad? Para poder introducir al pueblo a la tierra prometida. Josué capítulo 4, pues y en la parte final de este libro, ya Josué es un anciano, y es un hombre anciano, ya ha ejercitado su trabajo, ha hecho su trabajo, perdón, ha ejercitado su ministerio, pero sin embargo él no se ha olvidado de este ministerio, tal vez no tan visible, pero sumamente importante. El ministerio más visible de Josué era llevar al pueblo a la tierra prometida. Eso era lo más visible. Pero hay otro ministerio que no se ve de repente tan visiblemente, pero es tan importante hasta más de repente, que era guiar a su familia, guiar a su hogar en el camino del Señor. Una de las cosas que usted va a notar al inicio del siguiente libro después de Josué, que es el libro de Jueces, ¿qué cosa es? Que los ancianos que sobrevivieron, o perdón, que a la muerte de los ancianos que vivieron en el tiempo de Josué, se levantó otra generación que ya no conocía al Señor. Entonces, si Josué hizo bien su trabajo, no solamente como pastor del pueblo de Israel para meterlos a la tierra prometida, sino también como padre de familia, guiando a su hogar y a su casa a servir al Señor, los demás no lo hicieron, porque vemos que se levanta una nueva generación que no conoce al Señor. Es decir, la generación anterior no hizo el trabajo de discipular a la nueva generación. Entonces, amado hermano, empecemos pensando en esto. Usted tiene un doble ministerio, por así decirlo, o un doble aspecto en su ministerio. Usted tiene un ministerio visible, público, en la iglesia del Señor, en alguna área determinada de la iglesia, y eso está muy bien, y usted tiene que hacerlo, y yo le felicito porque lo está haciendo, y le animo a que lo siga haciendo. Ese es un aspecto público del ministerio que el Señor le ha encomendado. Pero hay otro aspecto del ministerio que no es tan visible, que en todo caso es a largo plazo. Los resultados se van a ver, pero no a corto plazo, sino a largo plazo, y es el de velar por nuestro hogar. Sabemos que hay cierta privacidad, hay cierta llamémoslo así, hay cosas que no se pueden ver rápidamente en un hogar porque suceden pues tras las puertas, pero esa es una responsabilidad también muy importante, porque ¿de qué me sirve poder ejercitar correctamente un ministerio, un pastorado, cualquier tipo de ministerio que el Señor me dé de manera pública, si de manera privada yo no estoy guiando a mi familia al temor y al conocimiento del Señor? Entonces, esta declaración de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, es para meditar, es para meditar. Josué ya había hecho el trabajo público, ya había
guiado a Israel hacia la tierra prometida, ya les había enseñado, ya les había animado, ya les había exhortado, ya los había dirigido con el ejemplo y con las palabras. Pero ahora les dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, él también había hecho el trabajo no tan visible de guiar a su hogar en el camino del Señor. Entonces, lo primero que usted tiene y yo tenemos que entender, hermanos, cuando desempeñamos una labor de servicio en la iglesia, es lo que acabo de decir hace un instante. Hay una labor visible, pública, predicamos en el púlpito, predicamos el evangelio, enseñamos a los niños, enseñamos a los adolescentes, cantamos en la alabanza, en la cuna, en la bienvenida, como lo sugieres, repartiendo las ofrendas, recolectando las ofrendas, orando, una labor pública, visible, pero también hacemos una labor no tan visible, pero igual de importante, hermanos, que es velar y cuidar por nuestro hogar, por nuestro hogar. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante. Miren lo que dice la Escritura, Salmo 127, del 3 al 5. Donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Para Dios es algo bueno, es algo agradable, es algo motivo de dicha cuando sus hijos tienen hijos. Cuando cumplimos el mandato bíblico de fructificar y multiplicarnos, ¿verdad? Y engendramos una nueva generación de personas que, con el favor del Señor, y si las guiamos correctamente, van a heredar nuestra voluntad, nuestro deseo, van a tomar la antorcha del evangelio, van a continuar corriendo en el mismo propósito que sus padres han tenido y van a ir tras lo que sus padres están deseando también. Este mundo, por lo menos el pensamiento moderno, en esta cosmovisión moderna, equivocada, pienso yo realmente, concibe más bien a los hijos como un estorbo. Para las personas de este siglo, de este tiempo, los hijos más bien son un estorbo que una bendición. Incluso algunos se atreven a llamarles, ahí estoy con mi bendición, ¿no? Entre comillas. Claro, lo están usando en un sentido irónico, porque están aludiendo al hecho de que esa persona es una carga, más bien, ese niño es una carga. Y yo he visto muchas veces personas así en las redes sociales poner, ¿no? Oye, aquí con mi bendición, acá con mi bendición, aquí estoy con mi bendición. Obviamente, uno no es tonto, se da cuenta de que lo están haciendo en un sentido irónico. Y no me sorprende, porque para la gente de este mundo, de este tiempo, de esta manera de pensar equivocada, antibíblica, pragmática, que solamente se fija en su propia comodidad y en su propio placer, los hijos son un estorbo, porque te quitan la posibilidad de crecer profesionalmente, porque tienes que gastar más en cuidarlo, porque te quita tiempo, porque ya no puedes hacer las cosas que tú quieres, ¿verdad? Pero esa no era la manera de pensar bíblica, todo lo contrario, la Biblia dice que los hijos son un regalo de Dios. Y son, es más, se comparan a las flechas en la mano del guerrero, ¿no? Y tú en la guerra no te quieres quedar sin flechas, tú quieres tener tu aljaba, que es este aparato, este receptáculo que tú pones en la espalda lleno de flechas, porque tú no quieres quedarte sin flechas en la batalla. Imagínate, quedarte sin flechas en la batalla es morir. Y compara al Señor una aljaba llena de flechas a tener muchos hijos en la juventud, dice, ¿verdad? Y por algo lo dice, porque es hermoso. Yo siempre digo a mi esposa, me hubiera gustado tener hijos más temprano. Yo en son de broma le decía, Yuli, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿No? ¿Por qué no me casé antes contigo? Porque yo hubiéramos tenido más hijos. Ahora mismo estamos deseando ya. Y justo mi esposa me estaba hablando de eso, hemos llegado al acuerdo y vamos a intentar un tercer bebé. Estamos orando por un varoncito y les ruego que oren por nosotros para que el Señor nos lo conceda. Pero me hubiera gustado tener más hijos y mi esposa también, porque, hermanos, tener una generación de personas que
que puedan continuar la visión. La vida al final nos queda corta, ¿verdad? Es el tiempo que el Señor nos da, pero nos queda como diciendo, hey, hay mucho más por hacer, pero qué bueno saber que podemos tener hijos que pueden continuar si hacemos las cosas bien, si moldeamos y formamos en ellos un corazón que ame a Dios, que tema al Señor. Y ese trabajo nuestro, por eso es lo que le decía, tan importante la labor de Josué, de guiar al pueblo, pero guiar a su familia. Entonces, dice la escritura, que los niños, los hijos tenidos en la juventud se comparan a las flechas en las manos de un guerrero, ¿no? Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que se llena de hijos, ¿verdad? No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Ahora esto uno lo puede objetar y decir, bueno, la paternidad responsable, sí, no estoy abogando por una paternidad irresponsable, pienso que uno debe tener los hijos que puede mantener. También es cierto de que no podemos limitarnos y decir, no, yo no puedo tener hijos porque no tengo dinero. Bueno, para eso uno se esfuerza, el Señor nos puede bendecir. Creo yo que la principal o el principal criterio para tener o no tener hijos no va tanto por el tema económico ni por el tema pragmático, práctico, ¿no? Sino más bien va por el tema de, uno, cómo tú concibes a tus hijos, y dos, para qué quieres tener hijos, ¿no? Uno, los hijos son bendición. Ningún hijo, sea como sea que haya nacido, que haya venido a este mundo, no es otra cosa que bendición de Dios. Lo dice la palabra. Es un regalo de Dios, es una bendición de Dios que el Señor nos da. Es una de las muchas bendiciones que Él nos da, pero es una bendición muy especial. Es una persona, una vida humana que el Señor nos da para poder guiarla, para poder enseñarla en el camino del temor del Señor. ¿Con qué propósito? ¿No? ¿Con qué propósito? Con el propósito, hermanos, de glorificar al Señor, como siempre, como todo. No, en la vida el creyente, ¿por qué hace las cosas? Debe hacerlas por glorificar al Señor. Entonces, si yo quiero tener hijos para darle la gloria a Dios, eso es una buena motivación. Yo quiero tener hijos porque quiero que mis hijos sirvan al Señor. Yo quiero que mis hijos hagan cosas que yo no pude hacer. Quiero que mis hijos vayan al lugar donde yo no pude ir. Esa es una buena motivación. Porque yo quiero tener la compañía de mis hijos y tener una familia numerosa y que cuando yo me vaya, entre mis hijos se apoyen y se animen y se alienten. Esa es una muy buena motivación. Yo quiero tener hijos para que ellos vayan y proclamen la gloria de Dios. Es una buena motivación. Entonces, tenemos que empezar por allí, ¿no? ¿Cuál es nuestra cosmovisión con respecto a los hijos? Este mundo les llama bendición, ¿no? Pero realmente los ven como un tropiezo, como un estorbo, como una carga. Una carga de la cual, pues, quieren simplemente deshacerse. El cristiano no debe verlo así. El cristiano no debe verlo así, hermanos. Los hijos son una bendición. Y por supuesto, uno tiene que evaluar muchos factores, la edad, las fuerzas, para poder tener hijos, pero pienso realmente, mientras la motivación sea darle la gloria al Señor, y creemos en el Señor y en su provisión y en todo, no hay ningún problema para poder tener más hijos, pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza y la sabiduría para enseñarles y para guiarles en el camino del Señor, ¿sí? Este es un salmo muy bonito que habla acerca de eso y es algo también muy importante a tener en cuenta. Ahora, cuando ya tenemos nuestros hijos y ya empiezan a crecer, ya dejan de ser bebés y empiezan a crecer, empiezan a caminar, empiezan a hablar, empiezan a entender las cosas y uno empieza a moldearlos ya. Empieza a moldearlos, empieza a disciplinarlos, empieza a corregirlos, empieza a enseñarles las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer, por qué se deben hacer, por qué no se deben de hacer. Entonces uno empieza a influir, esa es la etapa más bonita, ¿no? Los 2, 3, 4, 5 años en adelante, donde tú estás constantemente moldeando en la vida de tus hijos una visión del mundo que ellos van a tener durante el resto de sus vidas. Yo no quiero dejar a mis hijos para que la televisión moldee en ellos una cosmovisión satánica, diabólica. Yo no quiero dejar al celular, a que el celular moldee en ellos una cosmovisión del mundo equivocada. Yo no quiero dejar en cualquier persona que vaya a poner una cosmovisión, quién sabe qué cosmovisión tendrá. No, yo quiero estar seguro de que lo que ellos están recibiendo en su mente y en su corazón es una cosmovisión bíblica.
donde Dios es el centro de todo, lo más importante, y donde nosotros no somos el centro del universo, somos criaturas y servidores del Señor que tenemos que honrarle, reverenciarle, darle gloria y vivir obedeciéndole a Él. Entonces, esa cosmovisión es la que yo quiero que mis hijos tengan en su mente, porque si yo logro formar esa cosmovisión en sus vidas, y mira que estoy hablando de cosmovisión, no estoy diciendo que quiero que se memoricen unos cuantos versos y vayan a la iglesia, porque eso no significa nada. Eso no significa nada, hermano. Usted puede llevar a su niño a la iglesia todos los días y por ahí enseñarle a memorizar unos cuantos versos bíblicos y aún así ese niño crecer con un corazón mundano. Porque usted puede llevarlo a la iglesia el domingo en la mañana, puede enseñarle por ahí uno que otro verso y después lo entrega al televisor, lo entrega a la tablet, lo entrega al celular, lo entrega al mundo. Entonces eso no sirve de nada. Estamos hablando de un proceso continuo en el cual yo estoy vaciando, derramando en mis hijos una cosmovisión bíblica, estoy enseñándoles a interpretar el mundo a la luz de la palabra del Señor y marcándoles claramente lo equivocado que es el mundo y por qué es así. Parte de esa enseñanza, parte de esa guianza, parte de ese entrenamiento, de ese discipulado que yo estoy haciendo con mis hijos, un discipulado a largo plazo, un discipulado de muchos años, ¿no? A 16, 18 años, hasta que ya pues, los hijos empiezan a volar su propia vida, pero yo ya he tenido toda una serie de años para formar en ellos lo que yo anhelo de mis hijos. Pero ¿qué pasa? A veces cometemos el error, vuelvo a repetir, de entregar a nuestros hijos a que otros coloquen en sus mentes y en sus corazones como visiones no bíblicas, ¿verdad? Porque obviamente seguimos pensando, mi hijo es una carga. No lo digo, ¿ya? No lo digo. Yo sé que ningún padre va a decir, oh, mi hijo es una carga porque lo tuve. No, yo sé que nadie lo va a decir. Pero actuamos así porque decimos, no, ya sabes que estoy ocupado, anda a ver la tele. No, sabes que estoy ocupado, haz otra cosa. Entonces, no lo digo, pero actúo así. Es una carga, me molesta, estoy ocupado haciendo mis cosas. Y yo les digo, hermanos, a veces he pensado así. Estoy ocupado, hija, por favor, no me molestes. Y digo, ¿pero qué estoy diciendo? Estoy actuando como si ya fuera una carga. No, ¿sabes qué? Dejo lo que tengo que hacer, vamos, te atiendo. Y es una lucha constante, hermano. Es una lucha constante en la cual uno tiene que constante y conscientemente darse cuenta de que a veces actuamos como que nuestros hijos son una carga cuando no lo son. No lo son. Y a veces tanto son una carga que simplemente decimos, ¿sabes qué? Bueno, si no quieres ir a la iglesia, no vayas, pues ya ahí me voy solo yo. Y te digo una cosa, si usted consiente que sus hijos falten a la iglesia por cualquier razón, y pueden ser válidas, ¿no? Puede ser mi trabajo, mis estudios, ti. Si usted consiente que sus hijos falten a la iglesia por cualquier razón y que no sirvan en el ministerio por cualquier razón, usted y solo usted los está criando con un pensamiento, con una cosmovisión. ¿Cuál? Obedecer y adorar a Dios es opcional, no es mandatoria. Y eso es lo peor, el peor daño que usted le puede hacer a su hijo. Es el peor daño que usted le puede hacer a su hijo. Porque si usted le enseña que obedecer a Dios es opcional, es decir, o le enseña con el ejemplo, con las palabras, o si usted permite que su hijo no falte a la iglesia si quiere, o usted mismo falta a la iglesia también un día si quiere, usted le está enseñando que obedecer a Dios es opcional, no es mandatorio. Usted está haciendo el peor daño porque usted está criando una persona que va toda su vida va a guiarse por ese pensamiento. Obedecer a Dios no es tan importante. ¿Por qué? Si tengo que hacer, pues no voy a la iglesia. Si tengo otras cosas que hacer, no voy a servir. Si tengo otros gastos, no voy a diezmar. Si estoy cansado, no voy a servir. Y una vez que un niño crece con ese pensamiento, hermanos, es bien difícil que lo pueda cambiar. Toda su vida va a ser una persona que camine por el mundo con esa cosmovisión. Obedecer a Dios no es mandatorio, es opcional. Y usted estará de acuerdo conmigo en que eso no es cierto. Obedecer a Dios no es opcional, hermano, es mandatorio. La palabra de Dios lo dice. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? El primer y gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Lo mejor que usted le puede hacer a su hijo es decirle, a ver, vamos el domingo y le dice, no, papá, es que tengo sueño. Obedecer a Dios es primero. No, es que no hice mi tarea. Pues irás el lunes y jalarás. Así tú vas a grabar. Entonces, pero pastor, ¿cómo va a hacer eso? Hermano, entiéndame, por favor. Nosotros como seres humanos, entes racionales, entes que tenemos una ética de vida, tenemos escalas de valores. Escalas. Quiere decir que cosas más importantes que otras. Si usted le dice, no, 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 te tienes que quedar a hacer tu tarea, usted le está diciendo que una nota es más importante que Dios. Si usted mismo dice, no, no, no voy a la iglesia hoy día, porque estoy ocupado, tengo que trabajar, tengo que lavar mi ropa. Usted está grabando a fuego en la mente de sus hijos que las eventualidades son más importantes que obedecer a Dios. ¿Usted me entiende? Entonces, yo tengo que empezar a marcar a fuego en el corazón de mis hijos desde temprana edad. Obedecer a Dios es primero. El domingo en la mañana no se hace nada a la iglesia. Adorar al Señor de los cielos y de la tierra. ¿No te alcanza el tiempo? Pues te amaneces un día anterior o te amaneces un día después. Aprendes a manejar tus responsabilidades y a ser responsable por ellas. Si usted hace eso, hermano, si usted logra hacer eso, si usted logra marcar en la mente de sus hijos que obedecer a Dios es lo primero y que no hay nada más importante que obedecer a Dios y que honrarle a Dios no hay nada más importante, usted va a criar muchachos como Sadrach, Mesach y Abednego, que a pesar de que estaban a la puerta del horno de fuego y siendo amenazados de muerte, ellos dijeron, no nos arrodillaremos ante el Señor. No estaban los padres ahí para animarlos, no estaba su pastor, no había nadie, estaban los tres muchachos ahí solitos, frente al mundo, frente al emperador más poderoso de la época, de esa época. Y no se amilanaron, no se arrodillaron. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tenían una convicción tan grande en su corazón. Llegar a ese punto, hermanos, es un anhelo que yo tengo en mi vida. Ojalá Dios me ayude a que algún día yo llegue a formar a mis hijas de esa manera. Hacerles entender que obedecer a Dios es más importante que cualquier otra cosa. Claro, siempre van a haber personas que van a decir, no, pero, y van a tratar de sacarle, como se dice, los tres pies al gato, ¿no? Siempre va a haber. Pero bueno, yo te estoy diciendo lo que a mi humilde parecer entiendo de las Sagradas Escrituras. Mucha gente dice, no, mis hijos están en la universidad, están haciendo esto, están haciendo el otro, no, están ocupados en su trabajo, en sus cosas. Ok, yo no te voy a obligar. Si tú no los quieres traer a la iglesia, es tu responsabilidad. Yo no voy a responder por tus hijos delante de Dios. Tú vas a responder por tus hijos delante del Señor, no yo. Yo voy a responder por mis hijas. Usted va a responder por sus hijos. Usted va a responder al Señor. Y si mañana más adelante, eso es lo que yo temo, mañana más adelante estos muchachos crecen y hacen su vida, y obviamente van a hacer su vida centradas en sus cosas. Para ellos Dios va a ser una de las muchas cosas. Y si tienen tiempo irán, le obedecerán, le buscarán. Y los padres decimos, pero ¿por qué mi hijo no le busca? ¿Por qué? Porque desde pequeño le enseñaste que obedecer a Dios no es obligatorio, que no es lo más importante. Sembramos lo que cosechamos. O perdón, cosechamos lo que sembramos. Recuerda, mi amado hermano, que esto es una batalla de ideas, es una batalla de cosmovisiones, de pensamientos, de manera como interpretamos el mundo. Estaba leyendo un libro en la semana que me encantó este pensamiento. Decía, el Evangelio de Jesucristo es la hermenéutica de la vida del cristiano. Me encantó. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio de Jesucristo son los lentes a través de los cuales el creyente debe interpretar el mundo. Eso quiere decir que todo el creyente ve el mundo a través del Evangelio de Jesús, no de su propia conveniencia, no de lo que el mundo dice, sino a través de Jesucristo. Y en esa visión, en esa cosmovisión bíblica, Dios creó el matrimonio. Es el diseño de Dios. Él lo creó y Satanás busca destruirlo. Dios dice que los hijos son bendición en esa cosmovisión.
En la cosmovisión del mundo, no, en la cosmovisión del mundo los hijos son estorbo, los hijos son carga, los hijos no nos dejan vivir, nos asfixian, ¿verdad? Satanás busca destruirlos. En la cosmovisión bíblica, Dios desea que le sirvamos. Dios desea que le honremos. El Señor Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, Mateo capítulo 4, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. En la cosmovisión de este mundo, Satanás busca distraernos a nosotros y a nuestra familia para que no busquemos a Dios, para que no le sirvamos. En la cosmovisión bíblica, Dios encarga a los padres la crianza de los hijos. Nos encarga tamaño y tremendo ministerio, hermanos. Por eso, sabiamente, Pablo dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? El que no puede poner disciplina ni a sus propios hijos, ¿cómo va a poner disciplina en la casa del Señor? El que no puede enseñar a sus propios hijos, a dos pequeñitos, 3, 4, 5, uno solo, aunque sea. A veces hay matrimonios que se hacen un lío con uno solo. Con 2, con 3, no interesa al final la cantidad de niños, pero si yo no puedo enseñarles la palabra de Dios a unos enanitos chiquititos de unos cuerpitos, ¿cómo voy a poder enseñar al cuerpo de Cristo? Entonces, ¿de qué estamos diciendo? Estamos diciendo de que la responsabilidad como padres no es tan visible como las otras responsabilidades del ministerio, pero es tanto más importante que ellas. Porque, hermanos, la mayoría de los que están acá son padres y al igual que yo, me pueden dar la razón. Criar hijos es extenuante, criar hijos es cansado, criar hijos a veces es abrumador. Pero yo no tengo que verlo de esa manera. Yo no tengo que verlo desde el punto de vista mundano. Son estorbos, son mis bendiciones. No. Yo tengo que verlo desde el punto de vista que es un ministerio. La semana pasada que hemos tenido el Festival de la Luz, ha sido un precioso momento. Hemos acabado cansados, ¿sí o no? Claro, hemos acabado cansados, pero yo le digo a usted, ¿cuántos de los que estaban en la iglesia han acabado cansados y molestos? Diciendo, ay, ¿por qué tuve que servir? ¿Qué pérdida de tiempo? Nadie, todos estaban felices, cansados, pero más felices que perro con 2 colas. Todos estaban felices. ¿Y por qué entonces nosotros a veces decimos, ay, qué molesto estos muchachos, que tengo que lavarles la ropa, tengo que hacerles de comer, tengo que ya me están pidiendo una cosa, que me están pidiendo otra, y nos molestamos, ¿no? Decimos, pero ¿por qué? Si es un servicio también al Señor, yo sirvo al Señor criando a mis hijos. Sirvo al Señor criando a mis hijos. Entonces la misma actitud que yo debiera tener, o que yo tengo para servir en el Señor en la iglesia, es la misma actitud que yo debiera de tener cuando trato con mis hijos. Y recordar que cuando les cambio un pañal, cuando les baño, cuando les enseño algo, cuando les corrijo, cuando les preparo su comida, cuando les atiendo porque están enfermos, estoy sirviendo al Señor. Estoy formando en sus corazones los valores del trabajo duro, de la paciencia, de la generosidad, de la honradez, del servicio, de todas esas cosas que ellos luego van a poner en práctica cuando sean personas adultas. Entonces Dios nos encarga en esta cosmovisión que criemos a nuestros hijos. Satanás busca que los criemos mal. Satanás busca que los criemos mal, que los mal criemos, ¿no? Que los veamos como cargas, que los veamos como obstáculos, que simplemente digamos, ¿sabes qué? No me molestes, anda, ve ahí, ve la tele, o haz lo que sea, no me molestes que yo estoy ocupado, ¿no? Y al final, ahí están, tenemos 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas ahí pegados a la televisión, pegados a la tablet, pegados al celular. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que los niños no puedan ver tele. Yo mismo les he contado a muchos de ustedes que a nuestras hijas ven tele también, claro. Pero ven un determinado momento nada más, ya una determinada hora del día y ya está, ¿no? No las queremos tener pegadas al televisor todo el día, no. No. Por ejemplo, estos días que mi esposa estaba en la clínica, este día que estuvo fuera, estuvo internada, yo me quedé con ella, ¿verdad? Bueno, mi suegra estuvo en la mañana y después ya yo me quedé con ellas y me decían ellas, ¿no? Bien vivas, ¿no? Porque como no tenían clase con su mamá, querían ver televisión. Y dije, no van a ver televisión. Ustedes van a ver televisión solamente a las 9 de la noche antes de dormir. Papá, pero no tengo nada que hacer. No, si tienes muchas cosas que hacer. Mira, acá hay libros, acá hay juguetes, juega con ellos. Inventa la forma, no sé, juega. Al principio no quería, que sí, que no, y al final se pusieron a jugar.
Porque tienen que usar su intelecto, tienen que usar su imaginación. ¿No? Al final ya me senté con ellos, comenzamos a jugar un rato, y hasta que ya llegó la hora, papá, ya vamos a cenar, cenamos, limpian todo, ya, ven su tele, una hora, hora y pico, y ya listo, a dormir. Ya está, ¿no? Entonces, lo que digo es que todo tiene un balance, ¿no? No estoy satanizando la televisión, no estoy satanizando un celular o una tablet, lo que estoy diciendo es que todo con medida, todo con medida. Porque no olvidemos, el propósito es, o la idea es que nosotros somos los agentes que criamos a nuestros hijos. Muy bien, sigamos. Recuerda, mi amado hermano, que antes que un servidor del Señor, usted es un padre, una madre, y es una oveja también del Señor. Entonces tenemos responsabilidades. La primera, cuidemos de nuestra propia vida espiritual, ¿no? En primer lugar, pues si yo no estoy bien, pues no voy a poder guiar bien a mi familia. Si yo no estoy caminando bien con el Señor, entonces definitivamente yo no voy a tener ni el deseo, ni las ganas, ni el ímpetu de enseñarle a mis hijos la palabra, porque ni yo mismo la quiero leer. Entonces yo tengo que tener cuidado de mi propia vida espiritual. Pues si yo he perdido la pasión por el Señor, la pasión por su palabra, no quiero ni escuchar alabanzas, no quiero ni reflexionar en la palabra, pues menos voy a querer enseñar a mis hijos. Más bien ellos van a ver, ¿no? Mi carnalidad, van a ver que yo estoy en cualquier otra cosa, menos en las cosas del Señor. Y van a notar que cuando llego a la iglesia finjo algo que no soy, y en casa soy completamente diferente. Y grito, insulto, me comporto de manera chabacana, vulgar, procaso es. Pero en la iglesia soy una santa paloma. Claro, a los hermanos los puedo confundir, ¿no? Pero mis hijos no, ellos me están viendo. Ellos comienzan a ver y decir, ah, ya, o sea que así es, ¿no? En la casa soy una persona y en la iglesia soy otra. Entonces estamos formando pequeños fariseos. Estamos formando pequeños fariseos. Que en casa son el demonio de Tasmania y en la iglesia son angelitos, ¿no? Entonces, cuidemos nuestra propia vida espiritual, hermanos. Cuidemos nuestra propia... Como alguien decía por ahí, los hijos no necesariamente se van a memorizar todo lo que usted le diga, pero siempre van a tener presente todo lo que usted haga y lo que yo haga. Nuestro ejemplo. La segunda cosa que nosotros tenemos que tener cuidado es la vida espiritual de nuestros hijos, ¿no? Claro, cuando son chiquititos todavía es un poco complicado, ¿no? Todavía están recién creciendo, son pichones todavía, pero ya llega un momento en que ya empiezan a tener su propio juicio, su propia razón, ya les compartimos el evangelio, ya empiezan a tener su propia convicción personal, entonces tener cuidado de ellos. Están orando, están leyendo la palabra, con quiénes están frecuentando, qué amigos tienen, qué conversaciones tienen. No estamos diciendo que vamos a hacer una suerte de policía detrás de nuestros hijos, pero tenemos que interesarnos por nuestros hijos. ¿Qué están viendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están escuchando? ¿Qué está entrando en su mente? Porque recuerda que todo lo que entra en nuestra mente, siquiera o no, nos va a afectar. Y sobre todo muchachos que todavía no han definido bien su personalidad, que están en ese proceso de madurez, es más fácil ser influenciables que tal vez nosotros que ya tenemos un poquito más de años encima. Entonces hay que tener cuidado con nuestra propia vida espiritual y con la vida espiritual de nuestros hijos. Recuerda que la escuela dominical es solo un complemento. La escuela dominical, el club bíblico, la escuelita de los sábados, es solo un complemento de la educación de tus hijos. Nuestros hijos no van a crecer ni madurar solamente con una clase a la semana, de media hora, de una hora. Es absurdo. Necesitan una dieta constante de las Sagradas Escrituras, diaria, constante. El mismo colegio, ¿no? Las instituciones educativas, inicial, primaria, secundaria, particular, estatal, hasta colegios cristianos igual, o sea, todos en la misma saco. También van a complementar la educación que nosotros como padres tenemos que darles. Seguramente les van a dar un poquito de educación especializada en algunos temas que no manejamos, ¿no? Matemática, física, qué sé yo. Pero el núcleo de la enseñanza, lo más importante, lo más esencial, los cimientos, velo así, los cimientos del pensamiento que va a dirigir la mente de tus hijos de aquí en adelante por el resto de su vida, esos los pones tú y los pongo yo. Y si yo no los estoy poniendo,
el televisor se los está poniendo. Y si usted no se lo está poniendo, el juego del calamar se lo está poniendo. Y si usted y yo no lo estamos poniendo, esos pensamientos y esos cimientos de la cosmovisión que va a regir la vida de nuestros hijos, Satanás lo está haciendo a través de algún juego de computadora, de un programa de televisión, de una página web, de qué sé yo, tantas cosas que hay ahora. Entonces, hermanos, muchas veces cuando me hablan, a veces converso, ¿verdad? Como ustedes saben, hago con mi esposa, hacemos homeschooling con nuestras hijas y de verdad no sentimos de que seamos algo especiales porque hagamos eso. Yo no, ya como muchas veces, hermanos, se los he dicho, no es que hacer homeschooling es más espiritual que no hacerlo, o tú eres más santo por hacer homeschooling, o eres más pecador si no los llevas al homeschooling. No, no, o sea, no tiene nada que ver eso. Es simplemente cuestión de el tiempo, de las capacidades y de la forma, ¿no? Si tú puedes hacerlo, hazlo. Yo te digo, si puedes hacerlo y tienes el tiempo para hacerlo, yo te recomiendo hazlo, porque de verdad es muy bueno. Pero si no tienes el tiempo, no conoces mucho de educación y esas cosas, entonces no lo hagas, porque no vas a poder hacerlo, no tienes el tiempo. Lleva a tu hijo al colegio normal, pero hagas o no hagas homeschooling, ojo, la responsabilidad sigue siendo de los padres. Así yo haga o no haga homeschooling, ¿sí? Igual, mi esposa y yo tenemos la responsabilidad de poner en las mentes y en los corazones de nuestras hijas los cimientos de la palabra del Señor. Entonces no nos escapamos de esa responsabilidad. Tu hijo va al colegio, la educación tradicional, está bien, no hay ningún problema. Pero igual tú tienes que tener tiempo con tus hijos para enseñarles la palabra del Señor, para conversar con ellos, para compartir con ellos lo que están pensando, lo que están recibiendo, lo que dice la Escritura con respecto a las cosas de la vida. De tal manera que ellos puedan formarse un juicio propio basado en las Sagradas Escrituras, no pues en lo que le dice el mundo. Entonces, si los niños, estos muchachos, nuestros hijos, crecen con esos cimientos sólidos en sus mentes, cuando salgan al mundo, van a saber defender su fe, van a saber contrastar la fe bíblica versus lo que este mundo ofrece. Porque, hermanos, no podemos cuidar a nuestros hijos de todo. Tal vez cuando son chiquitos, sí. Podemos decirle, mira, no veas esto, sabes que esto no lo vas a ver, no hagas esto, no hables con esta persona. Claro, cuando son chiquitos es más fácil. Pero llega un momento en que ya no. Llega un momento en que ya ellos son mucho más independientes y tú no puedes estar las 24 horas del día sabiendo lo que hacen, lo que piensan, con quién hablan o qué es lo que dicen. Ya tenemos que confiar, como decía Paul Tripp en su libro Pastoreando el corazón de mi hijo, tengo que confiar en que en los primeros años de sus vidas yo influencié lo suficiente en ellos como para que ellos tomen lo que yo les enseñé como un marco de referencia para sus vidas. Me gusta ese pensamiento. Al inicio nosotros criamos a nuestros hijos por autoridad, porque yo soy más grande, porque yo soy más fuerte, porque si no me obedece yo no doy tastas. Sí, pero esa forma de crianza no es para siempre. Esa forma de crianza dura unos años nomás. Cuando mis hijos crecen ya yo no puedo, ya ellos van a ser más grandes que yo, ellos van a ser más fuertes que yo, ellos van a ser más hábiles que yo, más jóvenes que yo. Yo ya no puedo guiarles por la fuerza o por la autoridad impuesta. No, yo pastorearles por la influencia. Si yo de los años de su vida más pequeñas, yo sembré en ellos la confianza, yo fui amigo de ellas, yo les animé, yo caminé con ellas. Entonces, cuando sean más jovencitas, van a seguir lo que su padre les enseñó porque respetan a su padre, porque aman a su padre. ¿Ve? Entonces, eso es una labor a largo plazo, hermanos. No es a corto plazo, es a largo plazo. Debemos como padres, queridos hermanos, ser ejemplo de lo que estamos enseñando. ¿Sí? Por eso les decía al inicio. No solamente se trata de decirle, hijo, no, tú vas a la iglesia. No solamente decirle, tú vas, no, yo voy contigo. Tú vienes conmigo, mejor dicho. ¿No? Entonces, así como yo no debo permitir que mi hijo falte a la iglesia ni deje de servir por ninguna razón, así también yo mismo tengo que dar el ejemplo de que yo no falto a la iglesia ni siempre estoy sirviendo al Señor. Porque no puedo enseñarles algo de lo cual no le estoy dando ejemplo. Yo tengo que darle ejemplo de lo que estamos hablando, de lo que estamos enseñando.
Pues si yo no le estoy dando ejemplo, ¿con qué cara, pues, hermano? ¿Con qué cara yo le puedo exhortar a mi propio hijo? ¿Con qué cara yo le puedo animar? ¿Con qué cara yo le puedo decir nada? Si me va a decir, pero ¿tú qué me dices si tú ni vas a la iglesia? ¿De qué me hablas tú de obedecer a Dios si tú ni lees la Biblia? Y créeme, en algún momento te lo va a decir, porque llega un momento en la vida de los muchachos que ya llegan a ser adolescentes y como que tienen una propensión ahí a rebelarse la autoridad y eso va a pasar en algún momento. Entonces no queremos que llegue ese punto, no queremos que ellos nos vean de esa manera. Entonces tenemos que ser ejemplo de lo que estamos enseñándole a nuestros hijos. Eso es muy, muy, muy importante, hermanos, muy importante. Muy bien, sigamos. Nunca saquemos de nuestra mente este mandamiento de la palabra del Señor, Deuteronomio 6:4. Escuche Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, está hablando Dios a los padres, estarán sobre tu corazón y tú las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, ¿no? Este pasaje, esta porción fue la que a mí me motivó años antes, incluso antes de que tuviera hijas o que me hubiera casado, a pensar, si algún día me caso y si algún día tengo hijos, tengo que hacer homeschooling. Porque entiendo que Dios nos da su palabra y nos da la responsabilidad de enseñarles nosotros a nuestros hijos. Y enseñarles no necesariamente en un salón de clase, porque el homeschooling no es, como yo siempre digo, mi esposa tiene momentos con las bebés de 1 hora, hora y media, 2 horas a veces en el día, en la mañana, después en la noche. Pero el homeschooling no solamente es eso, el homeschooling es todo el día. Todo el día, porque todo el día tú estás conversando, interactuando con tus hijas, te preguntan, les enseñas, les hablas, o pasa algo en la calle y de pronto haces referencia a eso y les conversas y les hablas y les enseñas cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida. Eso es al final lo que está diciendo este pasaje. Está diciendo que tú como padre caminas al lado de tus hijos. Yo sé que a veces no siempre es posible las 24 horas, porque a veces trabajamos, a veces en el trabajo pues no estamos con nuestros hijos, estamos recién en la tarde, está bien, eso se entiende, pero en los momentos libres yo puedo caminar con mis hijos. Depende de qué como visión tengo. Si para mí mis hijos son una carga, son un estorbo que no me dejan, entonces obviamente ni voy a querer hablar con ellos. Pero si para mí criar a mis hijos son realmente lo más importante, son bendición del Señor, entonces yo quiero caminar con mis hijos. Yo quiero enseñarles. Yo quiero contarles las historias de mi vida, cómo serví al Señor, las anécdotas que viví, las cosas que pasé, cómo yo consigo el mundo, lo que yo anhelo. Entonces quiero transmitir, ¿no? Ese es el discipulado, transmitir a mis hijos, confiando en que el Señor hará su obra soberana para que cuando yo ya no esté, o ya yo no esté cerca de ellas caminen sobre la base de lo que yo y mi esposa les hemos enseñado, les hemos guiado, hemos puesto en su corazón. Recomendaciones. Con esto vamos cerrando el día de hoy. Una recomendación práctica, hermano, siempre es la siguiente. Si yo sé que el día domingo tengo que salir temprano, porque el culto es temprano, entonces planifica todo un día antes. Plancha tu ropa un día antes, alista tu maleta, ¿no? Cuando uno tiene niños pequeños hay que cargar con todo, ¿no? Bueno, ya nosotros ya nos libramos de pañal y esas cosas, pero me acuerdo de cuando era más chiquitito, tenía que el pañal, que el talco, que la crema, porque si se escalda, que un medicamento, que una cosa y la otra cosa. Entonces, ya, eso tenlo en una maletita, tenlo separado un día antes, ¿no? Si sabes que el servicio es el miércoles, pues prepáralo el martes. Si sabes que tu servicio es el sábado, pues levántalo, prepáralo el viernes. Si es el domingo, el sábado de la noche. Plancha tu ropa, déjalo listo. Para que el día siguiente te cambies y te vas, nada más. Porque si uno quiere hacer todo a última hora, nunca sale bien. Eso ya lo he aprendido a la fuerza. Haciendo las cosas a última hora,
no nos sale bien, ya me molesté yo, ya se molestó mi esposa, ya nos peleamos a minutos antes de la iglesia, de ir a la iglesia, ya de pronto ya no queremos ir a la iglesia, ya no estamos mal, ya nos peleamos. ¿Ve? Entonces no demos pie a esas cosas, preparémonos, planifiquemos. Ten presente que siempre pueden haber contratiempos y prepárate para eso, ¿no? Prepárate para eso, simplemente. Alguna vez recuerdo que estábamos tan afanados por preparar todas las cosas, porque ya se nos hacía muy tarde, que ya a último de salir, ya está el desayuno. No, pero tú lo ibas a preparar. No, tú lo ibas a preparar. No hay desayuno, estábamos así. Pero tú lo ibas a hacer. No, yo lo iba... Y al final ya se estaba empezando a calentar el ambiente y dije, mira, ¿sabes qué? Soluciones. ¿No? Con mi esposa hemos llegado a ese acuerdo, ¿no? Cuando ya la cosa está caldeando, ya decimos, no, soluciones. Hablar de problemas no soluciona nada. Soluciones. Bajamos rapidito, pasamos por un puestito, un par de quinoas, unos cuantos panes, listo, a la iglesia. Ya está. Evitas el problema. Que está pensando que por qué, que porque te olvidaste, que tú siempre te olvidas. No, ya, olvídate. En ese momento ya no tiene sentido. Que te olvidaste, simplemente ya. Soluciones. No problemas. Soluciones, hermanos. Soluciones, simplemente. Te presente que siempre hay contratiempos. Se rompió el pantalón, se rompió la camisa, se le salió el botón. Soluciones, hermanos, soluciones. En gran palo, pones tu corbatita abajo, nadie lo va a ver. Punto, soluciones. No te vas a poner en ese momento a que sí, que no. Soluciones. Trabajen como equipo para poder llegar temprano a la iglesia, ¿no? Si yo sé que mi esposa está abrumada con muchas cosas, entonces yo le ayudo, ya déjame, yo plancho. Ya yo acomodo la maleta, ya la dejo lista para mañana. Ya, no te preocupes, anda a descansar, que tú estás más cansada que yo, ya yo me encargo de limpiar, o tú te encargas, porque yo estoy muerto, ¿sabes qué? Estoy bien cansada, por favor, encárgate tú. Trabajen como equipo, trabajemos como equipo para poder estar a tiempo en el servicio al Señor. Tengamos no negociables con respecto a la vida cristiana. ¿Qué es un no negociable? Es una cosa sobre la cual no hay negociación. Por ejemplo, domingo a 10 de la mañana en la iglesia. Nada que no pude, que se me olvidó, que se acabó el gas, que cómo voy a cocinar más tarde. No, no negociable. No, que justo ese día viene el partido de la Champions. No, no negociable. Nada, no negociable. Domingo 10 de la mañana en la iglesia. Se acabó. Miércoles, tiempo de servicio en la iglesia. Domingo en la tarde en la iglesia. O lo que fuera tu servicio, la reunión en la iglesia. Sábados en la noche, por ejemplo, ¿no? No negociable para mí. Uy, que justo día van a estrenar un peliculón que justo quería ver. Qué pena, pues, lo veré otro día. Pero me van a spoilear. Así, qué pena. No me voy a morir porque me spoileen. Sábado en la noche, célula. Para mí, ¿no? A otros hermanos son los viernes. No negociables. Simplemente, no negociables, hermanos. Nada más. Entonces, hay cosas que tenemos que colocar como convicciones en nuestro hogar. Así se maneja en este hogar, así se hacen las cosas, y todos nos alineamos a ese mismo propósito. Y criamos a nuestros hijos entonces, y es una buena manera de ilustrar a nuestros hijos que en la vida hay cosas que no se pueden negociar. Tus hijos van a crecer, mis hijas van a crecer con convicciones. Nunca asistamos a la iglesia, hermanos, en modo pasivo. Es decir, nunca vayamos a la iglesia como quien dice, bueno, llego, me siento, acaba, me voy. ¿No? No. ¿Por qué? Porque uno, nos acostumbramos a simplemente ser espectadores pasivos. Dos, enseñamos a nuestros hijos que la iglesia solo se va a sentarse nada más. Usted tiene que plasmar en la mente de su corazón, en la mente de sus hijos, perdón, lo que dice la palabra. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entrad por sus atrios con alabanza, dice, con acción de gracias. Venid y postrémonos, dice Salmo 95, venid y postrémonos, arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor. Él es el Señor, nosotros somos ovejas de su prado. Entonces, hermanos, para nuestros hijos, y para nosotros también, por supuesto, ir a la iglesia debe ser el acontecimiento más emocionante de toda la semana. Nosotros mismos debemos estar emocionados con el domingo. Y nuestros hijos también. Chicos, ya domingo.
O al día, el sábado, ¿no? Yo, por ejemplo, hago eso con mis hijas. Ya, chicas, el sábado no se puede, algunos días de la semana se pueden quedar un poco más tarde, pero el sábado no, sábado nos acostamos temprano. ¿Por qué, papá? Porque mañana vamos a la iglesia. Ah, vamos a estar ahí alabando al Señor, vamos a cantar, vamos a escuchar la palabra, vamos a estar con los amigos, vamos a aprender. Ah, ya sí, entonces yo, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de poner ímpetu, énfasis, y que nuestras hijas entiendan que ir a la iglesia es algo especial. No es algo como que, ir a la iglesia, qué aburrido. No, pues, o sea, yo no quiero que mis hijas crezcan con ese pensamiento. Yo quiero que para ellas sea una emoción ir a la iglesia. Que amen ir a la iglesia. Que deseen, que anhelen ir a la iglesia. Y que en la iglesia podamos participar. Claro, son muy chiquitas, no se puede, pero más grandes sí. Van a participar en las diferentes actividades de la iglesia, aunque sea limpiar, aunque sea mover una banca, ya es algo. Ya estoy poniendo en el corazón de mis hijos de que servir al Señor es algo que siempre voy a hacer, es un estilo de vida. No es algo que hago solo una vez a las 500, no es un estilo de vida. Comienzo a enseñar a mis hijos que el mundo no gira alrededor de ellos. A veces como padres podemos llegar a ser muy protectores, al punto de que todo el mundo gira alrededor de ellos. Hasta nosotros mismos giramos alrededor de nuestros hijos, y eso está mal. Nuestros hijos tienen que entender que el mundo no gira alrededor ni de nosotros ni de ellos, gira alrededor del Señor. Que uno va a la iglesia a dar, no a recibir. Entonces queremos que nuestros hijos se entusiasmen por ir a la iglesia, que sean activos en el servicio de la iglesia, que sean activos en la comunión con los hermanos, que pasen, que disfruten, que hagan amistades con los hermanos, que tengan amigos en la iglesia, que se enamoren en la iglesia, que se casen en la iglesia. Eso es mi deseo. Yo no quiero que mis hijas se casen con un mundano, obviamente. Quiero que mis hijas crezcan en la iglesia, se enamoren en la iglesia, se casen en la iglesia, y Dios me dé el privilegio de casarlas yo mismo y ver y conocer a quienes han de ser sus esposos. Entonces, eso es lo que anhelamos. Haz partícipe a tus hijos del servicio en alguna forma. Tal vez son pequeños todavía como para tener alguna responsabilidad, pero si tú tienes alguna responsabilidad, pídeles que te ayuden. Pídeles que te ayuden. Hijo, ayúdame a cortar, o ayúdame a pintar, o ayúdame a hacer esto, ayúdame en la iglesia, vamos a limpiar. ¿Por qué, papá? Porque mira, papá está sirviendo al Señor, ayúdame. Y le vas enseñando. Esto es servir al Señor, hijo. Y cuando se sirve al Señor, se hace bien. Cuando sirve al Señor, se hace bonito, se hace con gozo. Entonces le vamos enseñando, nos vamos involucrando en el servicio, le vamos enseñando que el servicio es algo cotidiano para el creyente, algo común, algo que el creyente siempre tiene que hacer, me refiero, pero a la vez es algo que debe de hacerse con gozo, con alegría, con excelencia. Si yo hago las cosas a última hora, improvisadamente, entonces le estoy enseñando a mis hijos que así se sirve al Señor, que no hay que tener ningún tipo de reparo. Y no queremos eso, hermanos. No queremos eso. Enseña a tus hijos a amar a la iglesia, que amen el servicio del Señor, que amen la comunión con los hermanos. Y por último, ten tiempos de descanso con tu familia. ¿Sí? Servir al Señor es hermoso, pero no es lo único. Ten tiempos de descanso con tu familia, solamente con tu familia. Queremos salir con los hermanos, queremos disfrutar con los hermanos, es bonito pasar tiempo con los hermanos, sí, pero también hay momentos en los cuales queremos tener solamente con nuestra familia, tu esposa, tus hijos, momento de intimidad, momento de privacidad, momento de descanso, momento de paz, de sosiego, para ver una película, para comer algo, para preparar algo en la casa y comer juntos, para reír. Esos recuerdos también tienen que estar en la mente de tus hijos. No solamente que todo es trabajo, todo es servicio, todo es ministerio. Sí, es hermoso eso, pero también tiene que haber un tiempo en el cual te vean a ti reír con ellos, disfrutar de ellos, de su presencia, de su compañía, de la comunión en la familia nada más. Eso es importante, hermanos, para que ellos puedan crecer con un sano concepto de lo que es familia y la vida familiar. Conozco un caso de una persona que servía al Señor muy apasionadamente y tanta era su pasión que todo el día en su casa había personas, habían hermanos.
le visitaban para consejería, para una cosa, para otra cosa, y todo el tiempo en su casa había hermanos, ¿no? Y claro, al inicio parece bonito eso, ¿no? Que siempre estén en tu casa hermanos visitando, viendo, conversando, compartiendo, sí, pero sabes, hay un problema. Esta persona tenía un hijo. Este hijo, al final, terminó fornicando con una hermana de la iglesia, ¿no? En su propia casa, porque habían tantos hermanos que se quedaban y venían y pasaban todo el tiempo en la casa que no tenían tiempo de privacidad, no tenían tiempo de privacidad. Al final, uno de sus hijos terminó cayendo con una hermana, con una muchacha de la iglesia, ahí mismo en su casa. Entonces, cuidado, hermanos, cuidado, ¿no? Nada en exceso es bueno. Balance, balance. Con eso no estoy diciendo que no, en algún momento seamos hospitalarios, no recibamos a un hermano, no estoy diciendo eso, estoy diciendo de que hay que saber, tener cuidado, tener prudencia y saber mantener la intimidad y la privacidad del hogar, de la familia. También ten comunión con buenas amistades cristianas que te impulsen en la fe, es decir, otros matrimonios, otros hermanos, hermanas, que sean, pues, claro, con todos los hermanos nos llevamos bien, somos amigables y todo, pero siempre hay hermanos más cercanos, ¿verdad? Siempre hay hermanos más cercanos, que nos conocen tal vez un poquito más, que tenemos un poquito más de confianza, y es bueno eso, es bueno que tengamos amistades de ese tipo, que sus hijos puedan crecer junto con los nuestros, que pueda haber esa amistad, esa comunión, ese acercamiento, que tus hijos puedan ver otros ejemplos, no solamente los tuyos, pero puedan ver otros ejemplos de padres, otros ejemplos de hijos, que su mundo se amplíe un poquito más. Eso es una muy buena recomendación también. Haz un seguimiento a tus hijos, lo que ven, sobre todo cuando son muy grandecitos, ¿no? Cuando son más chiquitos, tú mismo determinas lo que ven, pero claro, a veces, ¿no? Porque a veces le dejamos el celular y ya que ellos vean, no, no, no. Los niños son muy hábiles, hermano, rapidito aprenden a manejar el celular y pueden entrar a cualquier cosa, así, y no queremos eso, no queremos eso. Entonces, sé celoso, sé celosa de lo que tus hijos están viendo. No los dejes simplemente a que ya verán que vengan, no, porque tú no sabes qué están viendo, hermanos. En el mundo hay tanta perversión ahora, ten cuidado. Sé celoso de lo que ven, sé celoso de qué amistades tienen, con quiénes están conversando, con quiénes están compartiendo, tal vez en el colegio, tal vez en la academia, tal vez en la misma iglesia, incluso a veces también. Ten cuidado, porque no porque un muchacho sea en la iglesia significa que es un muchacho sano, tal vez todavía está en proceso de recuperación, está en proceso de restauración, o tal vez ni siquiera es convertido. Entonces, ten cuidado. ¿Qué música escuchan? La música es muy poderosa para los jóvenes, hermanos. Sobre todo para los jóvenes que recién están definiendo su personalidad, su carácter. Es muy peligrosa. Puede ir edificando fortalezas mentales realmente. Hay letras de músicas muy depresivas, muy melancólicas, muy antibíblicas realmente. Y estar edificando de tanta repetición de las letras y las melodías, porque los muchachos pues se pegan a la música y están que la cantan y la cantan y la escuchan y la escuchan, se van formando una fortaleza mental ahí que después sacarles complicadísimo. Entonces, cuidado con lo que tus hijos escuchan también. Entonces, no estamos hablando de ejercer una tiranía, de que tú simplemente los tienes a tus hijos como esclavos y tú le dices qué es lo que tienen que escuchar y qué es lo que tienen que ver y qué es lo que tienen que ponerse y hasta qué es lo que tienen que hablar. No. Lo que estoy diciendo es de que tú como buen mayordomo del Señor, como buen administrador de los recursos que Dios te da y de la bendición que Dios te ha dado al tener tus hijos, tienes que cuidar lo que ellos están viendo. Como tú conoces a tus hijos y sabes qué tipo de gustos musicales, valga la redundancia, le gustan, entonces tú vas a buscar música cristiana, con buena letra, con una letra bíblica, para enseñar a tus hijos para que puedan oír. Vas a preocuparte de lo que ellos están viendo, de lo que están escuchando, de qué amistades tienen, de qué cosas leen, de qué están recibiendo en el colegio, de qué están recibiendo en la universidad, qué conflictos tienen, qué preguntas tienen, que a veces los hijos no hacen porque no hay la suficiente confianza, te ven muy lejano, te ven muy apartado de ellos y no te preguntan, no te lo preguntan, pero lo conversan con sus amigos, con sus amigas, que están tan o hasta peor, más confundidos que ellos.
Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que velar por eso. Y por último, hermanos, sé tierno, pero a la vez firme en la crianza de tus hijos. Ama a tus hijos, abrázalos, bésalos, no tengas vergüenza de hacerlo, ¿no? Yo no me avergüenzo de darle besos a mi madre, aún siendo un hombre viejo, que ella me dé besos, o incluso cuando mi padre estaba vivo también, yo le daba besos, él me daba besos también, o sea, a pesar de que era un hombre viejo ya. Sé cariñoso, sé cariñoso con tus hijos, no seas seco, no seas áspero con tus hijos, porque eso es lo que van a recordar, siempre. Y aunque no lo creas y no te lo digan, pero eso marca la vida de nuestros hijos. Yo he conocido personas que me han dicho, sabes, mi mamá nunca me abrazó, mi mamá nunca me besó. Y es triste eso, hermanos, es triste. Entonces, seamos tiernos con nuestros hijos, pero no consentidores, firmes. Yo te amo, yo te quiero, eres mi hijo, eres lo más hermoso, lo más hermosa que yo tengo, pero te tengo que disciplinar. No voy a permitir que te desvíes. Lo que te voy a hacer me va a doler más a mí que a ti, pero lo tengo que hacer porque te amo, ¿verdad? Entonces, tierno y firme en la crianza de nuestros hijos. Sé firme en tus convicciones cristianas y eso será de gran ejemplo ante tus hijos, ¿sí? Recuerda, solo tenemos unos cuantos años para criarlos, después ya ellos vuelan su propio vuelo. Aún estando ya más lejos de nosotros, igual, siempre podemos acudir a nuestros padres, siempre podemos acudir de mamá, de papá, si los tenemos vivos, ¿verdad? Decirle, papá, ¿sabes qué? Mamá, ora por mí, por favor, ora por esto, ora por el otro, y estoy seguro que tu padre, tu madre lo va a hacer, si es creyente, ¿no? Lo va a hacer de todo corazón, porque el amor de una madre, de un padre a sus hijos no mengua por la edad, ¿no? Para nada. Entonces, tus hijos ya tal vez ya no están bajo tu tutela, pero igual siempre puedes orar por tus hijos, siempre puedes hablarles, siempre puedes aconsejarles, siempre puedes traerles la palabra de Dios, siempre puedes, hermano, hermana, darle alguna palabra de parte del Señor a su vida, ¿verdad? Sé que no todas las familias son completamente cristianas, a veces tenemos hijos no creyentes o nuestros cónyuges no creyentes, pero amados hermanos, estos principios con los debidos cambios se pueden seguir aplicando y tal vez tu cónyuge no es creyente, tal vez estás solo, sola, pero igual puedes velar por tus hijos, igual puedes orar por ellos, tal vez tus hijos no son creyentes o tal vez algunos son creyentes, otros no, igual puedes orar por ellos, puedes interceder por ellos, puedes darles ejemplo, puedes amarlos, puedes respetarlos, a pesar de que no crean en Cristo como tú. Confiar en el Señor de que Él es el que hace la buena obra, que Él es el que va a salvar a esos muchachos para la gloria de su nombre. Muy bien, hermanos, eso es lo que yo quería compartir con ustedes y nos vemos en la siguiente sesión.